Buenas Comienza. noches. Buenas noches. En esta ocasión nos tocó el libro quinto de la zona marino-costera. Este grupo lo integramos Gustavo Delgadillo, Franklin Pintasic, Lucía del Rocío Jacome, Diana Ospina, Ángela Pérez, Rafaela Zavala y Wellington Mestanza. Lo que me ha tocado a mí son las disposiciones para la zona marino-costera, dentro de la cual intervienen dos funciones que son la del GAD, del sector marino costero, y la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio de Ambiente Nacional, es quien se encarga de editar y desarrollar el protocolo que deberá regirse en cualquier otra obra desarrollada en un determinado sector, ya que su fin es conservar el medio ambiente. Es la única encargada de emitir licencias para el desarrollo sostenible y sustentable del territorio nacional. Y el GAD, que es el gobierno autónomo descentralizado, es el encargado de actuar en conjunto con el Ministerio de Ambiente en este sector de lo marino y costero del Ecuador, con el fin de proteger de todo tipo de producción, obligándosele por medio de regulaciones especiales del desarrollo en este sector, bien sea empresa privada o pública, la cual deberá someterse a la aprobación de licencias para su funcionamiento. De esta forma se pretende garantizar el equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo económico y recreativo. Siguiente. Siguiente. En las Islas Galápagos se mantienen políticas distintas a las demás zonas costeras del Ecuador, ya que la intención de Galápagos es controlar la contaminación en el ambiente, al evitar una interrelación multitudinal entre personas y animales. Mejor dicho, la idea es evitar ir a contaminar Galápagos, evitando tanta acumulación de personas en un mismo sector. Siguiente. La regulación de actividades públicas y privadas en la zona costera. Dentro de estas encontramos las actividades recreacionales, la conservación del patrimonio cultural y natural y el uso turístico, además del límite de carga. En las actividades recreacionales es una de las formas que actualmente se puede explotar para impulsar la economía, es el turismo, en el turismo. Por ende, para ello se han desarrollado políticas de prohibición en ciertos aspectos, pero también se han creado campamentos ecoturísticos y con ello se pretende lograr un mínimo de impacto del turismo sobre el ecosistema, que es lo que mencionábamos anteriormente acerca de Galápagos. En lo que es la conservación del patrimonio cultural y natural, para conservarse se deberá respetar la cultura, a sus descendientes y su vínculo a la naturaleza, razón por la cual es considerado como símbolo de riqueza patrimonial. El uso turístico y límite de carga. El uso turístico crea un impacto ambiental diferente en cada región. En relación al ecosistema costero, como ejemplo, está Galápagos, ya que la interacción entre animales y humanos deberá ser regulada para evitar estos cambios. De esta forma se ha creado la capacidad de carga límite, que tendrá como función proteger esta área. El Parque Nacional Galápagos utiliza esta metodología como método de planificación para áreas protegidas. Siguiente. También tenemos la conservación de recursos paisajistas. Es una forma de generar riqueza, dar un toque vivo al ambiente sin que se modifique un ecosistema. Lo que es investigación respecto a la administración de recursos naturales y desarrollo sostenible de la zona costera. La investigación en estas dos áreas tienen un gran valor, ya que la prevención es un método sostenible y sustentable para no extinguir los recursos naturales. Como bien se sabe, muchas culturas han sucumbido debido a la explotación de riquezas no renovables, aunque es la forma en que se puede capitalizar una nación, también puede extinguir y pasar a ser solo historia. En lo que es la protección y conservación de la franja costera, es una de las... tenemos que entender primeramente que el Ecuador tiene 3 franjas que limitan estos dominios del planeta, que son
bueno, no solamente Ecuador, sino muchos lugares tienen estas tres franjas como límites, que son la tierra, el aire, en este caso la atmósfera y el mar. Quiere decir que tras el cambio que se pueda desarrollar en una de estas áreas afecta directamente a los otros dominios. Por ello, tras la aplicación de acciones o si se desarrolla un fenómeno natural o antrópico, nos veríamos sustentablemente afectados todos. Siguiente. Y pues en el desarrollo urbano e inmobiliario y el análisis de riesgos y la normativa de uso del suelo. Para el desarrollo urbano e inmobiliario se debe tener siempre en cuenta un análisis de riesgos. Para ello se puede aplicar la metodología expuesta por William T., quien lo dividió en tres fases: consecuencia, exposición y probabilidad. Una vez obtenidos los resultados, se multiplican para de esta forma obtener el margen de peligrosidad y riesgo. Una vez analizados los recursos cuantitativos del riesgo según los parámetros específicos para cada zona, se puede obtener la distancia que puede alcanzar el impacto negativo. Y en las actividades sociales, económicas, públicas y privadas, todas las actividades en la zona costera deberán ser reguladas, pero en especial, incorporándonos en el sector ambiental, existe una regulación establecida como impuesto a la contaminación del aire. De forma que son los desechos sólidos como envases plásticos y los de los vehículos o fuentes móviles, que son los desechos en forma de gases. Siguiente. El artículo 234 del Código Orgánico Ambiental nos habla sobre las autorizaciones administrativas. Dice que la competencia está establecida dentro del artículo 264, numeral 10 y 11 de la Constitución. Esta regulación limita al uso o a la utilización de esta zona. La Dirección General de la Marina es la encargada de controlar y vigilar los puertos dentro de lo establecido en el marco constitucional. En el artículo 265 del Código Orgánico Ambiental encontramos sobre la playa de mar. Este es un bien de acceso público. Ninguna persona podrá atribuirse a la propiedad de la misma. Y el acceso a esta es de libre y gratuita y está sujeta a restricciones y provisiones por parte de estas autoridades competentes. Valga decir que en este tipo de playas se sitúan las construcciones por parte del Estado. Es el único que puede construir con fines de seguridad y defensa de estas playas. Aquí tenemos un índice de cuánto por ciento tenemos en lo que corresponde al área marina. Dice que tenemos un 67%. Tenemos el área terrestre un 33% y un 8% de área manglar. Muchas gracias. El artículo 266 habla sobre la franja adyacente de titularidad del Estado, en la que se puede realizar un asentamiento de infraestructura para usarlo y disfrutarlo. Siguiente. Siguiente. Incluso la autoridad competente, mediante acto administrativo, puede ampliar esta franja para asegurar la conservación de los ecosistemas costeros. La autoridad competente es la Autoridad Ambiental Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente. El artículo 267 nos habla sobre la zona costera susceptible de titularidades de particulares, es decir, del dominio y los derechos reales sobre los predios que las personas particulares pueden tener conforme al uso de suelo que está autorizado por el gobierno autónomo descentralizado municipal, a sus normas y a los principios ambientales y a la gestión de riesgos.
La información sobre estos predios será compartida entre la Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional de Puertos, la Autoridad Marítima y la Policía Marítima. El artículo 268 nos habla acerca de la propiedad del Estado. Son propiedad del Estado todas las tierras ganadas al mar, ya sea de manera natural o por actividades humanas, al igual que las islas. En concordancia a esto, el artículo 406 de la Constitución de la República nos dice, además de que el Estado es el propietario de esos terrenos ganados al mar, es el encargado de regular la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitación de dominio de los diferentes ecosistemas, entre ellos los marinos y los marino-costeros. Siguiente. Dentro de las prohibiciones que tenemos de las actividades que incidan tanto en el paisaje como en la naturaleza, el artículo 269 nos dice, las vallas o letreros que afecten el paisaje, además de las actividades que incidan en el hábitat de especies protegidas, asimismo la extracción de arena y recursos no renovables. En concordancia a esto, el artículo 407 de la Constitución de la República nos dice que es prohibición de actividad extractiva de recursos no renovables. La extracción de recursos no renovables como la arena solo se realiza en estricto cumplimiento de los principios ambientales y que sean casos expresamente permitidos por la ley. Además de estas prohibiciones, también está la construcción de instalaciones o infraestructuras que incidan en el paisaje y en el hábitat de las zonas protegidas. Asimismo, la destrucción o modificación de las defensas naturales de la playa. También el estacionamiento y circulación de vehículos en zonas no permitidas, la generación de ruidos excesivos. También la colocación de vallas o carteles publicitarios. Asimismo, la construcción o modificación de vías de transporte con intensidad de ruido y las demás prohibiciones que establezca la Autoridad Ambiental Nacional. Casos de restricción de acceso y uso al dominio público de la zona costera. El artículo 270 nos menciona que existen casos de restricción de acceso a la zona costera por razones sanitarias, de conservación del riesgo, de seguridad, de defensa nacional y ante la inminencia de fenómenos naturales. Artículo 271. Por su parte, la franja adyacente es de titularidad colectiva del Estado y en ella se puede asentar la infraestructura necesaria para el uso y goce de la playa. Es importante que dicho de esta franja podrá ser ampliada por razones de conservación ambiental, artículo 272. Por ello, los gobiernos locales, municipales, llamados GAT, podrán otorgar las concesiones respectivas dentro de la franja, reportando el manejo sustentable y siempre y cuando no se encuentren dentro de las zonas de riesgo. Como un claro ejemplo a estos tres artículos mencionaré un memorando que se encuentra firmado en mayo del 2018, en donde se encuentra el entendimiento con CI Ecuador para ejecutar el proyecto e implementación del Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas Costeras Protegidas del Ecuador Continental. El mismo que cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por sus siglas en inglés, y es ejecutado por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del MAE, Conservación Internacional del Ecuador y WILDAF. Para esta conservación internacional del Ecuador, este es un proyecto emblemático. Es un gran desafío ser una agencia más ágil y que cumpla de acuerdo a la legislación ecuatoriana, pues estas áreas son la base de la economía de muchos de los pueblos costeros. El proyecto Red AMCP tiene tres componentes que son mejorar la capacidad técnica institucional con una base normativa, un mecanismo de sostenibilidad financiera y una estructura administrativa establecida en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fomentar el intercambio de experiencias y aprendizaje activo sobre regulaciones, lineamientos
y buenas prácticas para el manejo efectivo de las áreas. Y en 3 zonas de piloto son los siguientes mosaicos. Se encuentra el Parque Nacional Machalilla, la Reserva Faunística Puntilla de Santa Elena, Reserva Marina El Pelado y Bajo Cope, y el Área Nacional de Recreación Playa Villamil. A continuación, mi compañero. En el título tercero, nosotros vamos a hablar de los riesgos originados por los eventos naturales. En el siguiente. En el artículo 273 hablamos de la autoridad nacional, la misma que es la competente para atender casos de prevención de riesgos originados por distintos desastres naturales que pueden ser catastróficos o resultar catastróficos para los humanos. Asimismo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias es el encargado de proteger a las personas y a las colectividades frente a los efectos negativos que un resultado catastrófico o que un desastre natural pueda generar, sea antrópico o natural. ¿Cómo hace el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias este tema? Lo hace mediante estrategias y normas que promuevan diferentes capacidades para orientar y mitigar efectos colaterales de los desastres. Siguiente, por favor. En el título cuarto de los riesgos de los recursos marinos. Siguiente. En el artículo 274 se habla del deber de la colaboración. Esto quiere decir que todas las personas naturales y jurídicas deberán acatar las disposiciones dadas por la autoridad nacional competente para prevenir las consecuencias que una catástrofe natural nos pueda generar. Siguiente, por favor. Para finalizar, en el artículo 275 se habla sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. El primer punto se habla sobre la diversidad, disponibilidad y calidad de los recursos pesqueros. ¿Esto para qué? Esto se hace para que las futuras generaciones también puedan aprovechar sobre esta diversidad, disponibilidad y calidad de los recursos pesqueros para su vida. En el inciso 2 se habla de la conservación no solo de las especies que son usadas, sino también de las especies que viven en su propio ecosistema, ya que al momento en el que nosotros, en este caso los barcos pesqueros, cazan peces, los animales que viven y residen en ese ecosistema también suelen dispersarse. Entonces se genera cierta insostenibilidad en el ecosistema. Entonces por eso también se trata de conservar este tipo de especies. Siguiente, por favor. En el inciso 3 se habla sobre evitar la sobreexplotación para asegurar el esfuerzo pesquero. Esto quiere decir que cada persona tendrá un tiempo o un límite máximo en cuanto al labor de pescar, ya que si la misma persona sobreexplota ese territorio, el esfuerzo pesquero no duraría y muchos de los barcos pesqueros o de las personas que viven de esto no tendrían recursos. En el inciso 5, mil disculpas, también se habla sobre datos científicos en los recursos y el hábitat. Y para finalizar, la restauración y protección de los hábitats críticos para la pesca. ¿Como cuáles? Como los manglares, ya que los manglares, al ser sitios ricos en diferentes suelos, son muy sobreexplotados y tienden a tener una baja probabilidad de recuperarse en un tiempo límite, y esto provoca que el retraso de las especies o de los mismos árboles que habitan ahí se retrase. Muchas gracias. Adicional a esto, también tenemos el ejercicio de los derechos de los pescadores artesanales. Cada pescador tiene su derecho y tiene su territorio en donde podrá hacer uso de la pesca. Y adicional, para finalizar, la investigación y conservación. Si es que se realiza una investigación acertada, la conservación va a ser mucho más eficaz. Compañero. Artículo 276. El artículo 276 nos habla de la protección de los ecosistemas de la zona y de las comunidades coralinas.
En este artículo nos denuncia la función, que es la de regular la actividad, las cuales pueden atentar en contra de los ecosistemas de la zona o comunidades coralinas. Esto a través de las prohibiciones. Prohibiciones como vertir residuos sólidos y líquidos, extraer y comercializar cualquier tipo de coral, obviamente con fines comerciales, efectuar actividades turísticas sin contar con los permisos adecuados otorgados por la autoridad competente ambiental y otras establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional. La siguiente, por favor. Artículo 277. Nos habla sobre la gestión sobre la biodiversidad. La Autoridad Nacional Ambiental es la encargada de gestionar la acidificación oceánica conjuntamente con el Estado, por medio del control de equilibrio de los ecosistemas, el control en la explotación pesquera y el control y cuantificación en cuanto se refiere a la afectación de la acuicultura y maricultura. Siguiente, por favor. El artículo 278 nos habla del mar territorial, en sí nos conceptualiza lo que es el mar territorial y la potestad de los entes que tienen sobre él. En este caso, la autoridad nacional competente, conjuntamente con el Estado, tienen la potestad para promover y coordinar con las entidades del Estado el devenir del mar territorial. A través de este estudio se puede identificar el impacto de la acidificación del mar territorial con el objetivo de que se puedan determinar las áreas de mayor riesgo y obviamente puedan darse medidas de mitigación, es decir, conseguir el menor impacto posible en los ecosistemas del país. Eso es toda nuestra presentación. Muchas gracias.